¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que se conecten a este video en vivo de entrevista que vamos a hacer el día de hoy acerca de un tema muy realmente interesante. El día de hoy me acompaña, tengo el honor de estar acompañado del licenciado Juan Abdías Zaragoza. Él es director del Comité Nacional Evangélico de Defensa y director del seminario Charles Spurgeon, conocido como CONEDEF. Y pues ahora sí que, ¿quién mejor para hablar de este tema que alguien que esté involucrado con la problemática dentro de la persecución religiosa del siglo XXI? Así que pues, sin más que decir, tengo aquí el honor, licenciado Juan, igual no sé si quiera saludar, decir algo. Claro que sí, muchas gracias, mi estimado Iván. Gracias por la invitación. Agradecemos su invitación para poder debatir, platicar este tema y bueno, también a quienes nos estén viendo en vivo y a quienes vayan a ver en una posterior ocasión. Muchas gracias, que Dios les guarde y Dios les bendiga. Excelente. Muchas gracias, licenciado. Ayer tenía una plática con el licenciado, tuve el honor de platicar con él y escuché toda esta temática que creo que es muy importante para el conocimiento del protestantismo dentro de Latinoamérica. Así que pues me gustaría entrar con una pequeña introducción, el licenciado, antes de comenzar con las preguntas Claro. acerca de la persecución religiosa. Y algo que me llama mucho la atención, y lo puede constatar ayer, es de que tiene varios orígenes, ya que realmente no somos el único grupo perseguido. Cristo dijo que íbamos a ser perseguidos, pero hay diferentes grupos y hay diferentes causas. A veces creemos que es simplemente por un ataque del diablo, pero hay causas, hay motivos humanos, lo cual hace que la iglesia sea perseguida. Ayer lo pudimos constatar un poco con esa conversación que tuvimos. Entre una de ellas se encuentra lo que son los prejuicios y la desinformación, sobre todo también los asuntos políticos, que dentro del protestantismo y dentro aún de la Iglesia Católica ha habido persecución tanto a los dos bandos. Pero nosotros cuando escuchamos persecución, licenciado, recordamos las glorias de la Iglesia valiente del primer siglo, ¿verdad? Aquella que muchos conocemos hoy en día, pero se desconoce lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Hay un desconocimiento acerca de las comunidades cristianas que están siendo perseguidas, y sobre todo en México y Latinoamérica. En aquel tiempo los cristianos se les persiguió por varias calumnias que decían de ellos que cometían inmoralidad sexual, que cometían incesto, que acometían otras abominaciones y eran caníbales, sobre todo por la cena del Señor, que decían que comían el cuerpo de Cristo, y todo esto era una acusación mal fundada dentro de estos sectores. Así que la persecución comúnmente empieza por un argumento que parece sólido, definitivamente, pero se vuelve algo irracional. En el caso de los judíos, persiguieron para defender a la nación de los romanos, y el caso de los romanos era para defender el imperio, que los dioses no destruyeran, que no se indignaran con ellos, ¿no? Así que en el siglo XXI hay cristianos que gozamos de libertad religiosa, y por esa causa, licenciado, pues ignoramos toda la magnitud de la persecución, ¿verdad? Hoy en día hay persecución en nuestro país, y eso es lo que yo quiero tocar con usted, sobre todo que alguien que está realmente relacionado, porque muchos solamente de oídas oímos de persecuciones. A lo más que llegamos nosotros de persecución, licenciado, son calumnias o ataques entre las congregaciones y cosas así. Pero bueno, el Señor declaró que seremos perseguidos, y Él lo dice en Mateo 5, del 11 al 12, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, hablando mal de ustedes, mintiendo, ¿verdad? Así que gozaos y alegraos. Pero, licenciado, comenzando desde el protestantismo en México, desde que las iglesias evangélicas empezaron a levantar, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la causa de la persecución en México? ¿Cuáles fueron los motivos de la persecución y cuáles fueron los primeros movimientos que llegaron a México o a Latinoamérica predicando el evangelio y pues sufriendo estos abates de la persecución religiosa? Sí, claro. Gracias, Iván. Bueno, mira, a México, a nuestra república, el Evangelio llega en la primera parte del siglo XIX, es decir, en esa primera parte del siglo, antes de 1850, ya había los primeros esbozos de iglesias evangélicas, en ese momento llamadas iglesias protestantes. Y los primeros grupos que llegan a nuestro país son grupos de bautistas, de metodistas y presbiterianos. Son los grupos que llegan. Eh, Muchos bueno, de estos tres grupos financiados por misioneros de Estados Unidos, de Norteamérica.
Y bueno, y el primero o uno de los grandes personajes que llega a nuestro país es el señor Thompson, que es este hombre colportor de la Sociedad Bíblica Unida, la Sociedad Bíblica Norteamericana, y llega a repartir Biblias a nuestro país. Y se establece un sistema que en Sudamérica, en Chile, en Argentina había funcionado, también porque en las mismas épocas más o menos llega también el protestantismo como tal a Sudamérica, con un sistema que se llamó el sistema Lancaster o lancasteriano. Es decir, este sistema era enseñar a escribir a los nativos, leer y escribir a través o con la Biblia. Entonces, ese era un método de evangelización eh, protestante usando la Biblia y enseñarle a los nativos leer y escribir en esta Biblia al español. La Biblia que llega o la que se usa, pues es esta Biblia que reproduce las Sociedades Bíblicas Unidas, y es la Biblia que llega a nuestro país. Cuando hablamos entonces de intolerancia, pues tenemos que hablar entonces, perdón, cuando hablamos de causas, la causa es la intolerancia. Pero ojo, que aquí también, cuando entendemos esta palabra de intolerancia, ahí en ese plato debemos de estar todos, porque también el evangélico o el protestante se vuelve intolerante. Y cuando hablamos de tolerancia, bueno, podría haber tolerancia, pero hay discriminación. Y es lo que hoy día estamos viviendo, es decir, nos hemos vuelto una sociedad tolerante, pero al interior de cada grupo religioso puede haber esbozos de discriminación para los otros grupos religiosos. Y entonces el tema nos atañe también a nosotros al interior y por supuesto que al exterior. Entonces, una de las causas es la intolerancia, es no aceptar la condición de fe diferente a la que yo profeso. Correcto. Ahí podemos ver las causas de la intolerancia religiosa, o más bien la intolerancia religiosa que viene siendo la causa de todas estas persecuciones que tanto vemos desde que el protestantismo llegó a México. Pero digamos que hay ciertos sectores donde hay más persecución, licenciado Díaz, y también se debe a muchas cuestiones como el crimen organizado, es decir, que muchas veces afecta a ciertos gobiernos, que haya pueblo cristiano. Precisamente estaba leyendo una noticia que se abstenían obviamente, de tomar drogas, de beber bebidas alcohólicas, y esto dañaba la economía en ese sector político religioso que comúnmente se basa en un catolicismo que podría yo considerar no tan fundamentado, y comienzan a perseguir, comienzan a dañar, comienzan a robar casas, aún asesinar, ¿verdad? La pregunta sería, licenciado, ¿en qué estados de México hay mayor persecución? ¿Cuáles son los estados estados o lugares o municipios donde hay más persecución en México? Sí, mira, lo que comentas es cierto en virtud de nuestra ética, ¿no? Para poderte responder dónde hay más problemas o problemas con mayor relevancia, ya lo dijo Max Weber. Max Weber escribe un libro que se llama La ética del protestantismo, o esta circunstancia de cómo el protestante cambia su cosmovisión, cambia su vida, transforma todos sus métodos y transforma toda su administración de su vida. Entonces, el protestante ya no gasta el dinero en el alcohol, el protestante ya no gasta dinero en prostitución, el protestante ahorra, ¿no? Se vuelve una persona que ahorra, se vuelve una persona que entonces va a gastar con su familia y que va a ayudar a la comunidad y también va a ayudar a su iglesia. Entonces, cuando hay este cambio de mentalidad, obviamente o evidentemente que la cuestión económica de los hogares mejora, y eso lo menciona pues Max Weber en este libro Ética del Protestantismo, porque es entonces este cambio. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, en nuestro país tiene esta gran bendición, yo lo quiero ver así, de que por los dos lados, es decir, tenemos por un lado el Golfo de México y por otro lado el Pacífico. Por un lado tenemos a Centroamérica hacia el sur y pues por otro lado somos frontera con la hegemonía o el país económicamente que es la primer potencia mundial hasta el día de hoy. Entonces, estos factores a nosotros como mexicanos, socialmente, culturalmente y económicamente, somos parte
de esta circunstancia que genera una circunstancia sui generis en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el problema donde hay una mayor reacción a la intolerancia religiosa? Bueno, hoy en el siglo XXI y en el cambio social, cultural, económico de nuestras sociedades, esta intolerancia se vuelve más recalcitrante, donde hay más ignorancia y donde no hay mayores calidad de vida o estándares de vida, donde hay más problemas económicos, de infraestructura, de salud. El ejemplo podría ser la Sierra de Guerrero, nuestros estados del sureste del país, el estado de Chiapas, el estado de Campeche, Tabasco, pero también cercanía a la Ciudad de México o a esto que ya no se le llama, ya no se le llama la región del Valle de México, sino ahora se le llama la megalópolis, que es la idea de el Estado de México, el Estado de Hidalgo, el Estado de Morelos, la Ciudad de México y el Estado de Puebla. En Hidalgo, en la Sierra de Hidalgo, y no necesariamente tanto en la Sierra, sino aquí en la Ciudad de México, estás a 3 horas más o menos de Ixmiquilpan, donde tenemos todavía fuertes problemas de intolerancia religiosa, o la Sierra Norte del estado de Veracruz, del estado de Puebla, perdón, que colinda con Veracruz y que colinda con la Huasteca. Entonces, son estas zonas donde hay mayor problema de intolerancia religiosa en virtud de los pocos estándares de calidad. Y esto atañe pues también a la poca tolerancia, ¿no? En temas de estudio, de preparación. Es ahí donde tenemos hoy día focalizados los temas de intolerancia religiosa en nuestro país. Pero eso no quiere dejar, o no deja a un lado, también los temas que podemos vivir en algunas ciudades, sobre todo, bueno, podríamos llamar de ciudades medias, ¿no? Como puede ser el estado de Aguascalientes o el estado de Querétaro, la ciudad de Aguascalientes o la ciudad de Querétaro. En estos elementos nosotros encontramos, yo te podría decir que sí están focalizados en esos estados por temas de educación y de infraestructura, pero también vamos a encontrarlos en cualquier parte de nuestro territorio, en virtud de lo que yo te decía al principio, de esta discriminación y esta falta de tolerancia. Claro. La falta de tolerancia, aunque aparentemente ha evolucionado, porque yo recuerdo al menos cuando era más pequeño, era muy común los protestantes. De hecho, ayer platicábamos, hermano Abdías, licenciado, platicábamos acerca de esta propaganda, ¿no? No se acepta propaganda protestante, que era muy común ponerla afuera de las casas, ¿verdad? Sobre todo porque hay un contexto histórico. Y ese contexto histórico que precisamente comentábamos, ¿cuál sería la raíz de todo el ataque que ha tenido dentro del sector político religioso de la Iglesia Católica, que no ha permitido desarrollarse al protestantismo? Porque muchos platican, hermano Díaz, de que hubiera sido interesante que la Reforma hubiese llegado antes que la Iglesia romana a nuestro continente, que hubo intentos, ¿no? Que hubo intentos de presbiterianos, que parece que Calvino mandó o fueron mandados por Calvino, según algunos dicen, a Brasil, y no llegaron, ¿verdad? Llegaron, pero no prosperaron, precisamente por ese poder político que no permitió que esto pasara. A raíz de todo esto sería, ¿cuál serían nuestros orígenes, licenciado Díaz? ¿Cuál es el origen del protestantismo en México? Yo creo que esa será una interesante pregunta y me gustó mucho la respuesta que escuché el día de ayer. Los orígenes, la historia de todo esto, de cómo llega, como ya lo había comentado, que llegaron bautistas, metodistas, entre otros, pero ¿cuál fue su proceso? ¿Cuál fue el proceso político que no ha permitido que el protestantismo crezca, como en algunas ocasiones? Bueno, sí, históricamente Benito Juárez permitió que entraran aquí a México, pero ¿cuál sería el contexto histórico de todo esto, de la persecución, de los políticos que apoyaron, de los que no apoyaron, licenciado? Sí, Iván. Mira, volvemos a decir, en esta circunstancia nuestro país es sui generis porque ni siquiera el catolicismo se compara al catolicismo mexicano, al catolicismo europeo o al catolicismo sudamericano o al norteamericano. Lo que pasa en nuestro país es un sincretismo religioso a la llegada de los españoles. Es decir, les cambian a la deidad Tonantzin
por la Virgen de Guadalupe. Y así esos cambios, bueno, vemos ese sincretismo religioso que si hoy día tú ves algunas iglesias católicas, sobre todo del centro del país, hay piedras labradas de estas que adoraban nuestros antiguos aztecas y que fueron expuestas y puestas sobre la nueva construcción de la iglesia católica. Porque en ese momento, pues a los indígenas se les decía, es lo mismo, aquí estamos, aquí vas a adorar a tu deidad. Y entonces, pues ahí van, ¿no? Este sincretismo también parte cuando llegamos al siglo XIX. De hecho, don Miguel Hidalgo y Costilla y los hombres que querían liberar a nuestro país, que también era una posición social, la de ellos, pero fueron influenciados por estas ideas liberales que venían de Europa. Fueron influenciados por el protestantismo de una manera indirecta, pero también por esta ilustración y por estas ideas de los enciclopedistas franceses, ¿no? El dejar hacer, dejar pasar, tener un estado libre. También, por supuesto que esto traducido a nuestro México, en este momento en el que Hidalgo expone la necesidad de zafarse del yugo de la monarquía de los reyes de Castilla, porque no era España como tal, España no existía como tal, sino deshacerse de los reyes de Castilla. El tema para nosotros se vuelve porque al momento de la independencia, cuando José María Morelos y Pavón queda al frente del movimiento libertario, pues él establece los sentimientos de la nación en 1814 y su primer artículo establece que la religión oficial seguirá siendo la religión católica, apostólica y romana. Es decir, el cambio religioso no era posible, se seguían manteniendo las mismas ideas. En la misma acta constitutiva de 1824 de nuestro país, está prohibida la libertad religiosa. Es hasta Juárez que Juárez llega en todo este camino sinuoso que tuvo nuestro país a la llegada de Juárez. Y ojo, aquí no es que pongamos a Juárez en una, que le pongamos flores, y no, obviamente también Juárez tuvo, lo decíamos, lo comentábamos, tuvo claros oscuros, quizás algunos dirían más oscuros que claros, pero en esta circunstancia, Juárez, influenciado por las ideas de libertad europeas, influenciado también por ese protestantismo europeo y que llega a México en libros, estos libros que estaban prohibidos por la Inquisición y que eran quemados como tales. En esta circunstancia, hay hombres, ¿no? Como Valentín Gómez Farías o Sebastián Lerdo de Tejada, hombres liberales, que establecen este conjunto de leyes que para nosotros son importantísimas como protestantes, porque justo es cuando llegan los primeros grupos de evangélicos a nuestro país. Y somos beneficiados, bueno, pues porque a través de estas leyes de Juárez, donde se viene la desamortización, de los bienes que la Iglesia Católica no estaba usando, así como también se establece el registro civil para la expedición de actas de nacimiento, se establece o se permite el divorcio como tal, escandalazo en la época porque no podía haber divorcio. La Iglesia Católica era la única que podía sepultar en sus panteones, en las cercanías de la iglesia, que era el único lugar donde se podía sepultar, de ahí el nombre del Camposanto. La persona que no tuviera como tal la fe católica no era sepultado en el Camposanto alrededor de la Iglesia Católica, a ver dónde se podía sepultar. Entonces Juárez lo que viene a establecer es el registro civil para registrar a personas cuando nacen, cuando mueren, y en este proceso también de las actas del matrimonio, o se establece el matrimonio del orden civil. Y en esas circunstancias hay grandes beneficiarios que son los primeros evangélicos. Podemos ver en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Gante, la iglesia metodista. Bueno, la iglesia metodista es lo que era el patio de ahí de la iglesia que está a la vuelta, ahorita no recuerdo el nombre, o en la calle en República de Brasil, que ahora es una iglesia presbiteriana y que si tú la ves, es toda una iglesia católica. Entonces, nosotros como iglesia evangélica fuimos beneficiarios de esas leyes de reforma, ¿no? Evidentemente que había más circunstancias que se tenían que tratar en la época porque no se resolvió de todo el problema.
llegan bautistas, y metodistas y presbiterianos, y ellos hacen un acuerdo no firmado, pero sí entre ellos, y se dividen el territorio nacional. Los bautistas empiezan a evangelizar el norte, los metodistas se quedan en el centro del país y los presbiterianos se van hacia el sureste. Eran pocas las iglesias, eran pocos los pastores, los misioneros, y entonces se dividen de esa manera el territorio nacional. De tal manera que a la llegada del siglo XX como tal, y que en nuestro país se establece la primera constitución, nuestra constitución del 17, que es hija de la Revolución Mexicana de 1910, que ahí también influye un hombre maestro como de escuela primaria, el profesor Otilio Montaño. Otilio Montaño es el gran ideólogo de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata y ahora estas ideas de tierra y libertad o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gran ideólogo, el que hace el plan, el que lo redacta, el que le hace todo el pensamiento del planteamiento, perdón, de Emiliano Zapata, es el profesor Otilio Montaño. Y Otilio Montaño era metodista. Entonces, ahí también está el protestantismo en nuestro país. Surge entonces esta constitución del 17, la primera constitución social en el mundo. Ni siquiera pues los rusos la tuvieron tan próximos, fuimos nosotros los primeros. Se enarbolaban, buenos presupuestos como la cuestión del trabajo, como la cuestión de las garantías individuales, que eso es fundamental, pero aún ahí sigue habiendo problemas en términos religiosos, es decir, no había una apertura total al tema de la tolerancia religiosa o al tema de que se establecieran otras iglesias. Pero estos tres grupos evangélicos siguieron creciendo, se siguieron formando. Es hasta los años 20 donde, gracias a un grupo de hermanos de Estados Unidos que llegan a la Ciudad de México, en específico al barrio de Tepito, que es donde nace la iglesia Pentecostés en nuestro país. La hermana que llega, una de las que llega es Ana Sanders, y ahí se establece una primera misión, y estos hermanos se dividen, se pelean, y se establecen dos iglesias, la Iglesia de Dios en la República Mexicana, o la Iglesia de la Calzada, y la Iglesia de Sarón, que está enfrente, una está en Calzada de Guadalupe y la otra está en Calzada de los Misterios. Y ese es el primer esbozo del pentecostalismo en nuestro país. Y entonces ya estamos hablando, la Iglesia de Dios en la República Mexicana el año pasado cumplió 100 años de haberse establecido como tal. Entonces, estos años son los que llegan el pentecostalismo. Y ya para llegar a los años 50, surge un movimiento importante llamado la Iglesia Interdenominacional. Este grupo de hermanos, que su origen es interdenominacional, porque están hacia lo que hoy es el Metro Portales, que ahí está la iglesia madre, pues era un grupo de hermanos bautistas metodistas de corte pentecostés y presbiterianos que solamente los domingos iban hasta la ciudad, por así decirlo, iban al centro, que era donde estaba la primera iglesia bautista, que está en Minahéroes, la iglesia de Gante, o los grupos de corte pentecostés. Entonces, estos hermanos entre semana les quedaba muy lejos, no había metro, no había transporte, el transporte eran carrozas arrastradas por los burros, y luego, bueno, pues ya había tranvía de burritos. Nace así la iglesia interdenominacional, porque se empezaron a reunir, bueno, y si ya nos reunimos nosotros, y ya nos queda, y se instituye la iglesia interdenominacional, que hoy día es un referente del pentecostalismo. Esos son a grandes rasgos los orígenes, y obviamente políticamente fueron influenciados los políticos del siglo XIX, los políticos liberales, por la Biblia y por esta trascendencia de las ideas protestantes europeas y norteamericanas, en esta idea en esta ética protestante, perdón, de sacar a las personas de su status quo. Te recordarás la figura del mexicano, ¿cuál es? Pues el borracho abajo de un opal, ¿no? Sí. La idea de estos personajes, hasta de caricaturas. Entonces, sí. Ahí nacimos como tal en nuestro país, y el protestantismo es el que viene a darle ciertos cambios, sobre todo, bueno, pues importantes desde esta perspectiva, a nuestro país, pero siempre
siempre con, con un no reconocimiento total, completo, de la libertad hacia realizar actividades. Te podría contar en esos años, en el país, en el Bajío, donde surge la guerra cristera. La guerra cristera no es otra cosa que el pleito entre el clero católico y Plutarco Elías Calles, el entonces presidente de la República. Es un pleito entre ellos. Y obviamente al pleito y al que ni siquiera, y ahí está en la historia, no es el presidente Plutarco Elías Calles el que cierra los templos, es la Iglesia Católica el que los decide cerrar. Y ahí tenemos un grave problema en el centro del país de violencia de parte de la iglesia con las autoridades de la época para los bautistas, metodistas o presbiterianos del centro del país. Uno de los templos en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, es construido, el templo bautista que está en la calle Tres Guerras, es construido por las mujeres. Las mujeres lo construyen y pegan los tabiques porque los hombres estaban con las armas para cuidar a quienes estaban construyendo el templo. Ese templo no tiene castillos como hoy los conocemos, ¿no? Era una construcción de ladrillo por ladrillo, ese tipo de construcciones que hasta el día de hoy ahí está. En esa ciudad arrastraron a varios hermanos en la fe por profesar una fe diferente a la mayoría. Estamos hablando que no éramos ni el 1% en esa época, ¿no? Exactamente. Licenciado, muchas gracias. Ese es un contexto histórico que nos ayuda a comprender la realidad y como comentábamos, por qué el protestantismo en México no ha sido, digámoslo así, no ha tenido tal impacto como lo tuvo en Europa en su tiempo, que obviamente podemos ver por apoyo político que tuvo la Reforma en Alemania, en Suiza, en otros lugares. Y en México ha sido una batalla muy fuerte que ha tenido el protestantismo para avanzar, que hoy podemos considerar que el protestantismo ha avanzado demasiado. Y es muy interesante también para que consideremos nuestra realidad, de nuestra forma de pensar como cristianos evangélicos, la juventud que tenemos como haciendo teología y sobre todo bajo estas experiencias. Hay una iglesia perseguida en México, hay mártires en México, que gracias a ellos, a muchos de ellos, poniéndolo del punto positivo, que gracias a mucho del trabajo de misioneros americanos, que precisamente llega por eso aquí, podemos comprender cómo llegó el evangelio y esta forma de fe que nosotros abrazamos ahora. Que creo que todos empezamos pentecostales, a no ser, creo que tu padre o su padre es pastor bautista, creo, ¿verdad? Sí, mi padre fue pastor bautista. Yo tengo la gran bendición desde mis bisabuelos de ser bautistas, es decir, mis bisabuelos fueron fundadores de una iglesia bautista. Mi padre nace en una iglesia evangélica. Yo nazco en una iglesia evangélica. Entonces yo tengo esa gran bendición de siempre estar en el seno del protestantismo en nuestro país y sobre todo siempre en esta circunstancia de persecución. Te podría yo decir en el año 1993, yo tenía 13 años en ese entonces, la Juventud Bautista en el centro del país evangelizábamos, íbamos a pueblos, llevábamos ropa, llevábamos un médico, evangelizábamos, y en un pueblo cercano a la ciudad de Querétaro que se llama Pico de Gallo, así se llamaban, no sé si sigue llamando igual. Bueno, el cura del pueblo nos agrestó, nos alebrestó, podríamos decir de esa manera, arengó a la gente del pueblo de tal manera que tuvimos que salir corriendo, subirnos a la camioneta que íbamos, porque nos aventaron piedras y perros. Te estoy hablando de 1993, en el centro del país. Y bueno, podría decirte, por ejemplo, en la ciudad de Ixtlahuaca, en el Estado de México, cómo los hermanos en esa región fueron asediados por la comunidad, los castigaron, los hacían caminar y comer las mazorcas como castigo por haber cambiado por la fe. En el estado de Hidalgo, las comunidades les son cerradas sus servicios, el suministro de agua o el corte de energía eléctrica, y te estoy hablando de este siglo. ¿Por qué? Porque el grupo de hermanos, el grupo de evangélicos de esa comunidad ya no participan en los arreglos del templo. En estas comunidades, hasta hoy día, el famoso tequio, todos, en la fiesta patronal, todos tienen que ponerle económicamente o otorgar un dinero para el arreglo de la iglesia, para
la fiesta, para poner la feria, para los cohetes, para el torito, estas cosas. Y entonces cuando los hermanos dicen, bueno, yo ya no creo en lo que tú crees, entonces viene el cierre de servicios básicos y en algunos casos también, por supuesto, que ha habido hasta que nuestros hermanos perdieran sus propiedades, sus bienes inmuebles. Entonces, hay un sinfín de mártires en nuestro país. En cada estado, cada estado tiene propias historias. Todas las denominaciones en nuestro país, llámense bautistas, metodistas, presbiterianos, o todo el corte de iglesias de corte pentecostés, también han tenido que batallar, inclusive hasta con las propias autoridades puestas hoy día en cargos de elección popular. Claro. Y eso es algo bien evidente, sobre todo en estas comunidades, como mujeres son obligadas a prostituirse, mujeres cristianas que mucho del crimen organizado toman para, donde asesinan a sus maridos, se obliga a casar a una mujer con un hombre no creyente con la finalidad de que sea controlada. Y es el miedo de estas comunidades, y el miedo son las causas que hemos hablado, ¿no? Prejuicios, intolerancia, cuestiones económicas, cuestiones políticas. Esa siempre ha sido la causa de la persecución que tanto aún el mismo Señor Jesucristo sufrió, ¿no? Por cuestiones políticas, por miedos, por prejuicios. Pero, licenciado Abdías, a mí me interesaría saber, tal vez algún hermano esté pasando por alguna situación de persecución, porque me ha tocado aún conocer a algunos. La pregunta sería, ¿qué organismos están apoyando a los perseguidos por causa religiosa? Y esto de apoyo, tengo entendido, licenciado, que obviamente estamos hablando de levantar denuncias, de proteger a aquellos que están sufriendo esta clase de persecución. ¿Qué organismos, licenciado, podría alguien tal vez buscar apoyo para estas cuestiones de persecución? Sí, mira, los organismos podrían ser o deberían de ser, dado la ley de asuntos religiosos y culto público que hoy tenemos vigente en nuestro país y que también se está viendo ahí, se puede ver menoscabada nuestra libertad. En aras hay una iniciativa de ley expuesta por el partido Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero la ley vigente hoy día de asuntos religiosos y culto público establece las garantías, los derechos, las obligaciones y derechos que tienen las diferentes iglesias o cualquier iglesia en nuestro país. Desgraciadamente, tenemos un grave problema como evangélicos. Nuestro grave problema se asume en la suma ignorancia. Y lo digo en el mejor de los ánimos, porque soy evangélico, y no es para juzgar, sino es entender el fenómeno que estamos viviendo. Es decir, hoy día estamos más cargados al emocionalismo o al sentir bonito, ¿no? Que Exacto. entender la verdadera importancia de poder entender el fenómeno en el cual, en el momento histórico en el que nos toca vivir. ¿Qué es lo que nos hace la ignorancia? Bueno, escuchar a pastores que dicen, es que hermano, si no me da cobertura fulano de tal, me van a quitar el templo. Es decir, la suma ignorancia se da también en la iglesia evangélica al interior o a algunos personajes que en aras de tener o conjuntar una serie de pastores venden estas ideas de que si no estás conmigo el gobierno te va a quitar el templo como tal. Esa es una ignorancia. La otra ignorancia viene entonces de no conocer la ley de asociaciones religiosas y culto público. Te decía Karl Barth, el gran teólogo, nos decía, bueno, el pastor tiene que ser un teólogo, el pastor tiene que estudiar, pero también el pastor debe leer el periódico. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que debemos entender el origen, debemos leer para saber dónde estamos, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Y en términos de intolerancia religiosa, es que desgraciadamente hay una suma ignorancia de todas las normas que se aplican a los templos o a las asociaciones religiosas o a los ministros de culto. ¿Qué organismos? Bueno, podríamos tener desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los organismos propios de las iglesias, su propio representante legal, sus propios representantes legales o apoderados, en virtud de esta ley que te digo que tiene vigencia desde 1994 a la fecha, pero desgraciadamente no lo es así. Nosotros, el Comité Evangélico, el Comité Nacional Evangélico de Defensa, bueno, hemos hecho esa labor desde hace 71 años.
La labor de nosotros consiste en asesorar, en participar, en poder educar, poder avisar, poder hacer que las diferentes iglesias, sin ánimos o sin distinción de pequeñas, grandes, de denominaciones, de poder generar a través de talleres, a través de pláticas, poderles decir a los pastores cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, pero también asesorarles en el trayecto, en el camino, acompañarlos en el camino de las denuncias que se tengan que hacer. Estas pueden ser penales, bueno, una denuncia siempre va a ser penal, perdón, o una demanda del orden civil, o presentar algún escrito en materia administrativa ante la Dirección General de Acciones Religiosas y Culto Público. Porque justo hoy, qué bueno que das el espacio, Iván, Gobernación o la Dirección General de Acciones Religiosas se mantiene a puertas cerradas por el tema de pandemia, pero lo que no está cerrado es tratar temas de intolerancia religiosa, es decir, esa es una cuestión de suma importancia y cuando hemos tenido, porque lo hemos tenido en este año de pandemia, Gobernación está dispuesto y está abierto para resolver los temas de intolerancia religiosa. Entonces, no hay circunstancia o obstáculo alguno, perdón, en el cual o a través del cual no pueda ser escuchada este tema de intolerancia. Entonces, los mecanismos lo tiene la ley y bueno, pues cualquiera de nosotros puede buscar la ley de acciones religiosas y culto público, su reglamento como tal. El tema es que desgraciadamente hay pocos abogados que tratan el tema. Eh, como tal, hay poca gente que estudia el fenómeno religioso desde la perspectiva jurídica. Gracias a nuestro Dios, hoy hay buenos amigos que trabajan el tema antropológico, que tratan el tema desde la perspectiva sociológica o psicológica, pero son pocos los abogados que tratan el tema de acciones religiosas y culto público, porque además, déjame decirte otra cosa, la Dirección General de Acciones Religiosas no pide a un abogado para hacer los trámites. Y bueno, yo te lo comento a ti y a los hermanos, amigos que nos puedan escuchar en este momento o después, que no necesitan de un abogado para hacer el trámite. La Dirección General de Acciones Religiosas, si tú vas, te asesora. Tiene un cuerpo de abogados ahí que te asesora. Entonces, el tema es que desconocemos nosotros podernos acercar. Esa ignorancia que nos hace que no denunciamos temas como, por ejemplo, puede ser la violencia contra las mujeres o que la mujer no, es un tema cultural para nosotros también, y ese es el grave problema que tenemos. Nos quejamos, pero cuando tenemos que denunciar, desgraciadamente no lo hacemos. Pero hay hermanos que sí lo han hecho y son a quienes hemos ayudado. Y nosotros este trabajo de representarles y de asesorarles en temas de intolerancia religiosa, nosotros lo hacemos de una manera gratuita. El grupo de abogados y de hermanos que trabajan en el Comité Nacional Evangélico de Defensa en temas de intolerancia religiosa, nosotros no cobramos ni un peso. Excelente, excelente, licenciado. Muchas gracias por esa información. Es muy buena por los motivos de que tenemos una conciencia, y no sé si es algo del mexicano, pero es de sufrir el abate sin la ley, ¿verdad? Sufrir el ataque sin la ley. Lo que muchos cristianos ignoramos muchas veces es que aún la historia y políticos han defendido, han usado la ley para poder protegerse de la persecución. Y mucha gente piensa, bueno, somos perseguidos, no tenemos que pedir a la ley, Dios nos va a proteger, Dios será nuestro protector, y hasta cierto punto es verdad, pero la realidad es de que podemos proceder conforme a la ley, usar la ley, que yo creo que es algo que se nos debe de instruir. Y esto es algo que su organización, gracias a Dios, lo está haciendo para instruir a los pastores, instruir a los laicos, a las ovejas, para que puedan comprender que pueden usar la ley a su favor, para que no sean víctimas y puedan protegerse sobre todo de estas persecuciones que vienen por ignorancia de parte de muchos de los que los persiguen o por bienes, por motivos propios, ¿no? de poder. Pero eso me parece muy acorde, que tengamos conocimiento de poder usar la ley. Usted es abogado, tengo entendido, licenciado. Entonces, aquí para los que nos escuchan, para que nos ven, pueden darse cuenta de que las leyes protegen al cristiano, protegen a aquel que ha sido perseguido o que está sufriendo cualquier abate. Y ante todo esto, el licenciado, podremos considerar a un mucho evangélico considera que el enemigo aquí es la Iglesia Católica, ¿no?
siempre se tiene la idea que la Iglesia Católica es el enemigo, es aquellos que han perseguido, que conozco católicos que han abogado a favor de los evangélicos, pero ¿quiénes son realmente los principales perseguidores del cristianismo protestante, ya sea en el centro del país o en el sur del país, que parece, tengo entendido, según entendí, son los lugares más perseguidos, ¿no? ¿Quiénes serían? ¿Cuáles son los principales que están propiciando estas persecuciones a los cristianos? Sí, mira, yo te podría decir, el principal enemigo del evangélico en México es el propio evangélico. Y quiero contextualizar lo que te estoy diciendo en este sentido. ¿Cuál es el problema? Bueno, desgraciadamente nuestras iglesias en todo el país, eh, debido a la poca profesionalización teológica, educativa, formativa que tenemos en nuestro país, llevamos al error y el error produce consecuencias o hay consecuencias en esta toma de decisiones. ¿Cuál es el primer enemigo? Bueno, hoy han florecido lo que se denomina en todos los estados del país las alianzas de pastores, ¿no? Este grupo de pastores que se reúnen en una ciudad o en una determinada región o en algunas ciudades hay 5 o 6 alianzas de pastores que lo hacen con un fin, pues quizás lúdico, de reciprocidad fraternal, pero que también les faltaría que cada una de ellas tuviera un tiempo para formarse y educarse en temas religiosos, en temas de derecho administrativo, en temas religiosos, perdón. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué es a lo que voy? Bueno, que cuando llegamos a una ciudad, ¿no? Y no hay, y estos hermanos no han cumplido con la ley, no lo hacen por el desconocimiento, pero dos, porque tampoco quieren invertir económicamente en un tema primordial, que es tener personalidad jurídica. Llega alguien que se asume como apóstol o como representante y dice, yo te doy la cobertura, tú dame los diezmos o tú dame una ofrenda o no sé. Sí. Y si no estás conmigo, gobernación te va a quitar los templos. Entonces, hay esta circunstancia de ignorancia. Dos, que quienes han leído la ley de asuntos religiosos y culto público, muchos la han malentendido. No, yo no me registro porque el templo se lo va a quedar el gobierno y me lo van a quitar. No hay cosa más alejada de la realidad que esta falacia que hasta el día de hoy sigue presente, sigue presente. Por eso digo que el primer enemigo del evangélico somos nosotros mismos, porque no tenemos la capacidad de decir o de dejar crecer a nuestros hermanos pastores o a nuestras iglesias. Desgraciadamente en nuestro país hemos crecido los evangélicos, pero no en función de evangelizar. Te estoy hablando que desde ya tenemos más de 150 años en nuestro país y el censo del año pasado nos da una perspectiva del 12% de evangélicos. Y yo te podría decir, bueno, si este año cada uno de nosotros como evangélicos evangelizáramos a uno, ese 12%, el próximo año tendría que ser el 24%, ya estaremos hablando de una cuarta parte. Entonces, no estamos haciendo tampoco ese trabajo que para algunos es en Mateo capítulo 28 de ir y predicar. No, hoy estamos más preocupados en otras cosas que no en estar evangelizando. Y eso es también ignorancia. Y entonces, cuando tenemos estos problemas de intolerancia y vamos ante la autoridad, carecemos de personalidad jurídica. Es decir, ¿quién soy para que me puedan hacer caso? ¿Oh? Somos invisibles, ¿no? Así es, somos invisibles. Y tenemos que visibilizarnos, tenemos que salir a la luz. De pronto, esta idea escatológica de que la Iglesia Católica es el anticristo, que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia, es decir, eso es algo que tenemos que desterrar, porque no nada más frente al catolicismo, ¿no? Sino el primer enemigo somos nosotros. Número dos, tendríamos que entender que, pues sí, en algunas circunstancias, algunos curas o la curia católica también frente a su grave problema que ellos tienen, pero es de ellos, de deserción, es decir, los que están desertando de la iglesia católica no se están viniendo a la iglesia protestante, no se están viniendo a la iglesia evangélica, o sea, están yendo a ningún lado. La gente está harta también de esto llamado religión, ¿no? En cualquier circunstancia que la podamos ver. Entonces, sí hay algunos curas, hay a la curia católica en algunos lugares, evidentemente que también en aras de
de su propia iglesia, son culpables. El otro elemento es la autoridad, pero la autoridad porque también no ha entendido la ley de acciones religiosas y culto público. La autoridad municipal, por ejemplo, que es el primer contacto que tiene cualquier persona con el municipio, llega el municipio y te quiere cobrar el impuesto predial. Y tú eres una propiedad federal. Pues a ti no te puede cobrar el impuesto predial. Una propiedad federal no paga impuesto predial. Pero ¿qué hacen muchos pastores? Pagan el impuesto predial, aún sin la obligatoriedad de pagarlo. Y entonces volvemos ahí, ¿de quién es el problema? Pues la autoridad va a estar lanzando ahí sus pagos. Es este punto entonces donde hay una serie de multifactores en este tema. Y el otro, que es un tema social, es el maniqueísmo que existe en nuestro país. Ese maniqueísmo que hace que yo sea el bueno y tú seas el malo. Hoy día se habla de la polarización de nuestra sociedad en temas políticos. Estamos viviendo una polarización espantosa de nuestra sociedad por temas políticos. En algún momento, la administración que está federal, que está hoy día, uno de sus grandes ideólogos, se atrevió a decir que el actual presidente de nuestro país podría ser como Jesucristo. Entonces, imagínate esa aberración de este personaje de apellido Attolini, de comparar a un presidente de la República con Jesucristo. Claro. Eso es una aberración. Entonces, pero eso también pasa por la polarización. Y también eso pasa entonces en este maniqueísmo, porque ha sido así. Esta idea, te acordarás de la Malinche, de que vende a los nativos y de que ayuda a Hernán Cortés, pero obviamente también ella tenía sus propios intereses, ¿no? Su esposo tenía que negociar con Cortés por un problema con su esposo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero a lo que voy es, desde nuestra circunstancia como mexicanos, tenemos este maniqueísmo. Es decir, si la iglesia evangélica trabajara, no fuera única, porque eso es imposible. La Biblia no habla de que vamos a ser únicos, no. Digo, el problema lo tiene Pablo, ¿no? El mismo Pablo lo esboza en el Nuevo Testamento, donde dices que unos son de acá, otros son de allá, ¿no? Si desde ahí está el problema, nosotros, esta idea de siempre que hablan los grandes líderes evangélicos de la unidad, eso es utópico. Más bien, cada quien desde sus espacios, desde su trinchera de iglesia, desde su comunidad, bueno, ahí tendríamos que enarbolar esfuerzos en aras de evangelizar. De nada ganamos, y este es otro ejemplo, estar yendo a la Cámara de Diputados en defensa de la vida, si no somos capaces, como iglesia, de ofrecer un desayuno caliente a alguien en mi comunidad. Es decir, estamos siendo como eso que peleaba Jesucristo, ¿no? Sepulcros blanqueados, fue la palabra que usó nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día la iglesia evangélica también lo está haciendo, yéndose a poner allá afuera de la Cámara de Diputados en favor de una ley, ¿no? En favor de la vida, cuando no somos capaces de tener un orfanato nosotros, o tener una casa para adulto mayor, donde entonces nosotros cuidar a esos menores o a esos recién nacidos, o darles una oportunidad a esas mujeres que quieren abortar. Pero lo más fácil es decir, voy en contra de la ley. Entonces, todo eso es una serie de multifactores que también tiene que ver con nuestro posicionamiento y que también tiene que ver con el tema de la intolerancia, pero que también tiene que ver como cuál es la manera de poder atacarlos. Bueno, son todos ellos y evidentemente que también hay más, porque hoy desgraciadamente muchos de nuestros líderes nacionales están más preocupados por cuidar su status quo, ¿no? Hoy muchas de las iglesias se han convertido en monacatos, donde el pastor va a heredar a la esposa o va a heredar al hijo o a la hija. Y hoy realmente, digo, eso no tendría nada de malo si fuesen personas preparadas, ¿no? Entonces, hoy tal parece que muchas de nuestras iglesias se están convirtiendo en reuniones y más bien se están viendo ya ahora no como iglesias, sino como centros a través de los cuales pues ya se ve más bien como una franquicia. Y ese es el grave problema de la iglesia en nuestro país. Vemos en Europa está siendo descristianizada. Bueno, nosotros
tenemos otros factores. No es que nos estemos alejando de la fe, es que hay otros elementos que nos están ganando. Y lo que nos está ganando es el antropocentrismo, es decir, la idea del hombre, que es el centro de todas las cosas, y cuando nosotros lo que enseñamos es todo lo contrario. Es decir, lo que nosotros queremos enseñar es que Cristo es el centro de todas las cosas y no el hombre. Entonces, todos esos factores hoy día son los que nos alteran, y lo que también podemos ver es que son los factores, o la culpabilidad no está nada más hacia afuera. El otro tema es también que no estamos en el nivel de hacer lobbying, es decir, de ir a la autoridad y decirle, este es mi planteamiento, ¿no? Generalmente lo que yo he visto cuando algún pastor va ante una autoridad, va a pedir, ¿no? Dame un terreno, dame despensas, resuélveme la vida. Y entonces la iglesia evangélica no está haciendo lo que hicieron nuestros hermanos del siglo XIX o principios del siglo XX. Porque entonces, ¿cómo se construyeron esos grandes templos? Si en esos años el gobierno no daba nada, sino al contrario. Entonces, creo que estamos no yendo sobre la ruta correcta, no somos capaces de plantearle a la autoridad que nuestros templos, como fue a principios o en los años 60, 70 todavía, que se podrían abrir para que el INEA, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, vaya, y la iglesia está abierta, pues para que aquellos que no han terminado la primaria o la secundaria o la preparatoria, pues ahí se pueda terminar. Es decir, ese factor social también es importante. Claro. Muchísimas gracias por esa respuesta, licenciado. Escuchándolo y también analizándolo, porque yo como evangélico, como protestante, analizo la situación de la iglesia. Y algo que yo dialogaba, licenciado, y me gustaría conocer su opinión, es que tenemos que, lo acaba de decir claramente usted en este discurso, pero tenemos un grave problema de organización, de institución. No tenemos instituciones, y eso es lo que nos da mucha debilidad como iglesia. Es decir, no tenemos una organización que nos permita ser educados, ser guiados, tener apoyo psicológico, apoyo moral, apoyo ético, como en el caso de una mujer que aborta, que pudiéramos apoyarle. Tal vez se deba a la cuestión socioeconómica de que muchos de los pastores no han tenido preparación tanto, y de hecho es lo que vemos comúnmente, que el pastor es el que mantiene la iglesia, o bien el pastor trabaja y no tiene un salario. Entonces yo veo como un problema de estructura, licenciado, un problema de cuestión económica que no está permitiendo que las iglesias evangélicas, ahora el dinero, para algunos dicen, no es importante, pero podemos ver como usted acaba de comentar, que claro, en su tiempo, en la Edad Media, pues sí, el dinero iba para la iglesia, por parte del Estado, había una sinergia, trabajaban juntos, pero después de eso, en el siglo XIX, cuando el poder político ya no apoya las misiones, los mismos cristianos financiaban todo esto, y bueno, eran cristianos prósperos. De alguna manera, cree, licenciado, que nuestros padres espirituales, es decir, los americanos, tal vez, no sé si pueda expresarme bien con esta pregunta, han abandonado las organizaciones que ellos mismos fundaron, han sido abandonadas porque vemos iglesias formadas de la nada, divisiones que fragmentan precisamente esa fortaleza institucional. ¿Usted cree que realmente nuestros padres espirituales, hablando de los americanos de Estados Unidos, han abandonado sus organizaciones? Ok, mira, la pregunta es muy buena, y sobre todo aquí podemos darle tintes antropológicos, sociológicos, jurídicos, ministeriales, en términos teológicos de mayordomía, como tal. Un elemento que tiene el mexicano es que es un desorden. Es decir, no hay orden, pero también no hay identidad. Entonces, son dos temas que a la falta de identidad y a la falta de orden, lo que vamos a tener es lo que hoy desgraciadamente tenemos. Ahora, ¿esto es lo malo? No, porque si podemos ver la otra cara de la moneda, vamos a encontrarnos nosotros con que sí hay talento en nuestro país. Es decir, hay pastores que han entendido su trabajo y que han entendido cuál es la visión que Dios les ha dado. Es decir, podemos poner en la mesa que hay pastores talentosos que han sabido cómo sacar adelante su organización, su institución, sus iglesias. ¿Y qué es lo que tendríamos que ver ellos? Bueno, que hay identidad. Han
han formado identidad en torno a lo que Dios les ha puesto de frente. Pero también han sido organizados, es decir, han creado una institución. El hombre no puede vivir sin instituciones. No hay manera de que el hombre salga adelante si no hay una institución. Y lo que no han entendido muchos evangélicos en México es que la iglesia es una institución. ¿Cuántas frases hemos encontrado en las redes sociales que yo no enseño religión, ¿no? Bueno, somos una religión, porque la religión es una institución. Y entonces cuando yo no entiendo que la religión es una institución y que la institución tiene que ser una organización, entonces ya el trabajo no funciona y por eso podrás ver que pasas por una avenida y hay 5 iglesias y pasas en 2 meses y ya no están esas 5 iglesias, quizás quedan 2 o 3. Desaparece. Este efecto de pandemia, lo que vamos a ver, porque ni siquiera va a ser ahorita, hemos visto en las noticias en tema de política de salud que esta inmunidad de rebaño va a ser hasta septiembre del 2022. O sea, falta 1 año y 4 o 5 meses. Hasta allá vamos a ver cuál fue el efecto que puso esta pandemia en nuestras iglesias. Porque muchas iglesias van a cerrar. Muchos pastores hoy día andan buscando trabajo porque económicamente ya no son sostenibles, ¿no? Y entonces muchas iglesias han dejado de hacer lo que anteriormente se hacía como la llamada escuela bíblica de verano. La iglesia protestante hacía escuela bíblica de verano, que era traer a sus jóvenes, adolescentes, adultos, en ese periodo de vacaciones del verano, para tenerlos 1 semana o 2 semanas. Hoy muchos ya no lo han hecho. La iglesia tenía su famosa escuela dominical o una institución al interior y había un encargado llamado director o superintendente o coordinador. Hoy muchas iglesias, si tú ves en su organigrama, hoy ya no hay escuela dominical. A lo más, las mal llamadas escuelas de líderes, ¿no? Porque hoy día está en boga el liderazgo, pero tampoco hemos aprendido a ser líderes como tales, ¿no? Y por otro lado, también tenemos entonces, ante esta falta de circunstancias, algo que es elemental, que es la liturgia. Hoy muchas iglesias carecen de liturgia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? No sé si tú que estás inmerso en los medios de comunicación y que te dedicas a esto, échale una vista a las reuniones del domingo de Ramos o del domingo de Resurrección, y quizás ni la mitad de las iglesias hablaron del tema de resurrección. Ni la mitad de las iglesias hablaron del tema de resurrección. Ni la mitad de las iglesias, aunque sea por los medios digitales, hablaron del culto de las 7 palabras. Entonces, nos falta la liturgia, y la liturgia es el orden, y esto se enseña en el seminario. Y esto se enseña a través de la responsabilidad que tienen los pastores de poderla transmitir. Hablabas de nuestros padres espirituales o los primeros misioneros que llegaron. Bueno, yo te diría que pueden ser varias respuestas, pero yo te podría decir 2. Una, se cansaron. Y a lo que me refiero como que se cansaron, muchos de ellos vieron que el mexicano nada más estaba esperando los dólares, ¿no? Sin que el mexicano diera realmente respuesta, sin que el mexicano se sentara. Okay, parece que tuvimos un conflicto ahí con el internet. Ok, vamos a esperar a ver si se vuelve a reconectar. Igual si alguno tiene alguna pregunta, puede colocarla de nuevo y así pues continuar, ¿no? Igual que parece que el licenciado, o no sé si yo, igual si alguien me puede comentar, por favor, si es el licenciado el que desapareció o un servidor. Ahí estamos. Ok, licenciado, listo. Sí, se fue al internet. Sí. Adelante. Entonces te decía, ante estas circunstancias que cuando estas organizaciones estadounidenses mandaban los recursos, el pastor evangélico en México, muchos de ellos no rendían cuentas. Fíjate, y esto tiene que ver también con nuestro planteamiento gubernamental. El mexicano no está acostumbrado a rendir cuentas. Nos enoja que nos pidan cuentas. Entonces, ante la falta de rendición de cuentas, el estadounidense dijo, bueno, busco otros países o busco otras alternativas. Porque ¿qué era lo que pasaba? El pastor evangélico, ¿no?, al recibir el dinero, pues ya traía carro último modelo o remodelaba no la iglesia, sino su casa. Entonces, una respuesta puede ser, se cansaron. 2, pues creo que al paso de varios años se tendría que entender que ya éramos lo suficientemente maduros como iglesias
para nosotros mismos podernos sostener. Y por otro lado, no del todo hemos sido dejados por la iglesia norteamericana, porque si tú vas a una librería cristiana, el 80% de la literatura evangélica es de origen norteamericano. O sea, y te puedes ir a cualquiera de los polos, ¿no? O sea, desde a quienes les encanta leer John MacArthur, pues estadounidense, o a quien les encanta los libros de corte neopentecostés, pues también Joyce Meyer, estadounidense, ¿no? O si te vas al centro, Paul Washer, pues estadounidense. Josh McDowell, estadounidense. O sea, es decir, y la vida o la sociedad norteamericana no tiene nada que ver con la cosmovisión cultural del mexicano. Somos diametralmente opuestos, ¿no? Tenemos usos y costumbres muy diferentes. Entonces, el tema es que nos quieren llegar a educar con libros que no atienden y que no resuelven los problemas del mexicano, ¿no? No los resuelven y nos dejan a medias, porque hay visiones totalmente diferentes. Entonces, aquí también el tema es que no ha habido en México, lo hubo, hace algunos años hubo buenos teólogos y de renombre, pero luego también el mexicano, así es, estaba don Gonzalo Báez Camargo, ¿no? Como un referente, otro referente que no como teólogo, pero como referente en cuanto a que hizo algunos himnos, el hermano Juan Manuel Isáiz, otro de los referentes, un metodista, el hermano Vicente Mendoza. Podría hablarte también del hermano Rolando de la Iglesia Bautista, un referente de la teología como tal. Entonces, en esas circunstancias lo que nosotros vemos es que hoy hay esfuerzos, por supuesto, pero tal parece que a la iglesia no le interesa el tema de la lectura. Hoy estamos más preocupados en quién es un salmista, hoy estamos más preocupados en temas del show media en la iglesia, las luces, el sonido, que en el tema de la profundidad. Y eso es un problema ya no de nuestros hermanos misioneros que llegaron a nuestro país, sino ya es un problema del mexicano como tal, que no quiere educarse. Sería como la iglesia mayoritaria, ¿no, licenciado Díaz? Es decir, estamos hablando de realmente la iglesia mayoritaria en México, pues es aparte de la iglesia católica, pues son los pentecostales o neopentecostales, y este es un contexto así. Pero sí me gustaría conocer su opinión respecto a los nuevos movimientos que han llegado a Latinoamérica, refiriéndome al nuevo calvinismo, es decir, que esto trajo una especie de calvinismo a medias, porque precisamente nos llega un calvinismo de Estados Unidos y se quiere implementar en México. Pero es un calvinismo a medias, ¿en qué sentido? Por la cuestión de que no es el calvinismo europeo que podemos ver en las confesiones reformadas y no es el calvinismo histórico, es un calvinismo muy diferente. Pero sí cabe mencionar que todos esos aspectos culturales tampoco nos quedan. El mexicano es muy diferente y por algo el triunfo de la iglesia pentecostal. Yo se lo atribuyo a que somos los mexicanos más de sangre, no sé, fiestera tal vez. Latinos. Como latinos, por eso el pentecostalismo, por eso es muy raro que la liturgia sea como el estilo luterano, ¿no? O el estilo presbiteriano, o a unos bautistas particulares. Me parece interesante todos estos movimientos, pero ¿qué opinión y qué ha hecho qué opinión tiene usted sobre estos movimientos, ¿no? Que han traído de Estados Unidos, pero también puede ser que se hayan quedado a medias, hermano Díaz? Mira, yo creo que sí, y tengo varios amigos y lo hemos discutido, ¿no? Y no tengo miedo porque luego ese es el problema. Hoy estamos hablando de persecución religiosa, pero también estos grupos de esta nueva corriente de neocalvinismo o hipercalvinismo, o como se le quiera decir, de pronto también son no nada más groseros, sino son también belicosos. Es decir, si no estás de acuerdo con ellos, también te tratan o te mandan, pues. Será bueno agregar, hermano Díaz, disculpa que lo interrumpa, pero también agregar la cuestión de las divisiones que causó dentro de las iglesias pentecostales, también ha causado. Es a lo que iba, sí, fíjate, Iván, porque justo estábamos hablando de identidad.
¿no? Entonces, frente a algo nuevo, donde tiene un mayor, digamos, una, un caldo de cultivo propio, pues es ahí, ¿no? Es ahí en esta circunstancia eh, donde florece, donde florece. Ahora, estamos muy cerca de poder decir si está bien o está mal, porque es un movimiento, pero el grave problema que hoy vemos es que se están convirtiendo o puede ser hasta sectarista el movimiento. Así Es es. decir, volvemos a lo mismo. Yo soy el que sí sabe y tú eres el que no sabe. Entonces, también se está volviendo ese tema sectarista como tal, frente a mi verdad y a tu verdad. Ahora bien, volvemos a lo mismo, es decir, el énfasis entre los autores destacados, ¿no? Abraham Kuyper. Bueno, estamos hablando de hombres de hace, pues del siglo, de inicios del siglo pasado. Y obviamente, o evidentemente, no tendremos que entender hoy la realidad que estamos viviendo. Entonces, frente a esas circunstancias que hoy tenemos, yo creo que el tema de persecución que también se da o que es en nuestro entorno, en nuestras iglesias, tendríamos que ir a un tema más bien de libertad y más bien en esta idea de que en lo esencial unidad, en lo no esencial, pues libertad, pero por sobre todas las cosas, pues el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es humanismo, ¿eh? Porque de pronto también se piensa, no, bueno, es que hablar de amor es un tema humanista. No, no, creo que debemos entender que esa persecución religiosa en el siglo XXI, hoy no es la de que no se puede construir un templo, porque hoy lo podemos hacer. Hoy no es la de no puedo hablar, lo podemos hacer, pues aquí estamos y hay un sinfín de medios digitales, de televisivos, redes sociales donde se puede hacer. Ese tampoco es el problema. Hoy el problema es que no hay Biblias, no, tampoco, que era el problema del siglo pasado o de los años 80. No, hoy tenemos un sinfín de Biblias, es decir, la persecución religiosa hoy día adquiere otros tintes y está en otros mecanismos. No nada más en la Iglesia Católica, no nada más ante las autoridades, sino también la persecución se está dando entre el mismo grupo evangélico o protestante. Y es ahí donde nosotros deberíamos de tener cuidado y deberíamos de ser cautos y precavidos en el tema. Excelente. Pues yo considero que esta será la última pregunta, hermano Díaz, también para no quitarle mucho su tiempo. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el Comité Evangélico de Defensa, que me acaba de dar el dato que tienen 72 años, si no me equivoco? 71 años. 71 años. ¿Qué ha hecho a favor de la libertad religiosa en México? ¿Cómo apoya a los pastores que están sufriendo persecución? ¿Cuál es la intención primaria de todo esto, ¿no? Que bueno, tengo entendido que obviamente, ahí lo comenté al principio, el licenciado Díaz es director del seminario Charles Spurgeon, Muy bien. y también obviamente estudios académicos que se le imparten a los pastores o hermanos que están sufriendo estos abates. Pero ¿cómo están? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Comité Nacional de Defensa a favor de esta libertad? Sí, mira, lo primero vimos un grave problema desde hace algunos años, por eso desde hace 20 años tenemos un seminario. Y el seminario va enfocado a darle las herramientas a quienes estudian con nosotros, de teológicas, pero también administrativas o de mayordomía, pero también en abrir el panorama respecto a la profesionalización de la labor pastoral. Nuestro lema, fíjate que en el seminario nuestro lema no es que no estudies porque sea un tema de dinero, ¿no? Sí cobramos, pero son cuotas solamente resarcitorias como tales, sino que nuestro interés es que los pastores puedan ser capacitados. E impartimos una licenciatura de 4 años, tampoco impartimos de estas licenciaturas o un grado académico de maestría, como hoy desgraciadamente algunas entidades evangélicas lo hacen, de que te dan un título de maestría en un año o un título de doctorado en teología en 6 meses o en un año. Y eso es un grave error. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es la profesionalización y hoy día, pues vamos a empezar a trabajar con una organización también norteamericana, de tal manera que vamos a profesionalizar, perdón,
la licenciatura en teología, y vamos a también tener otra licenciatura que es la licenciatura en servicio público y administración. Esto obviamente con la validez de la Secretaría de Educación Pública, pero el ideal de nosotros es la capacitación. Ok, falla técnica de nuevo, vamos a esperar a que regrese el licenciado. Igual, si alguno, aprovechando ahí que se nos fue un poquito el internet, igual coloque sus preguntas. Aquí tenemos una pregunta del hermano Manuel Becerra. Bueno, vamos a esperar a que regrese la señal. Igual pueden dejar sus preguntas. Este video va a ser subido al canal de YouTube para cualquier detalle, para cualquier información que alguno desee obtener sobre este tema, que es bastante interesante, bastante amplio, como pueden ver. Vamos a esperar a que el licenciado retorne. Parece que se nos fue definitivamente. Correcto. Bueno, vamos a esperar. Igual, si alguien tiene más preguntas, puede hacerlas. Voy a tratar de contactarme con el licenciado para ver si hubo alguna falla en su internet. Sí, igual creo que por ahí se encuentra Paola. ¿Puedes dar información acerca del seminario Charles Spurgeon? Para los hermanos que estén interesados, por favor. Y vamos a seguir esperando. Yo creo que esta será la última pregunta. Después continuamos con la reflexión sobre esto de la persecución religiosa. Si alguno tiene una pregunta, la puede hacer sin problemas. Hermano Manuel, en un momento al final contestamos tu pregunta. Igual de otros hermanos que estén interesados en el tema, deseen más información, pueden colocar sus preguntas sin ningún problema. Bueno, ante esto, como pueden ver, bueno, la persecución tiene muchos matices, no solamente la cuestión católica contra la iglesia evangélica, sino que hay varios problemas, ¿no? que se consideran, pues vaya, la gran temática de esto, ¿no? El maniqueísmo, los problemas políticos, religiosos. Aún si nosotros analizamos la persecución de los primeros siglos de la iglesia, parece que ya regresó el hermano. Muy bien, vamos a colocarlo. Hermano Díaz, licenciado, ¿me escucha? Ya te escucho. Tuvimos problemas con internet. Ok, adelante, licenciado. Sí, te decía, la educación, es decir, por eso tenemos esta licenciatura y también organizamos diplomados que tienen que ver con la capacitación, con el trabajo profesional, con el trabajo administrativo de mayordomía, pero también con lo que vamos creciendo aunado con el mundo, es decir, el posmodernismo, temas de bioética cristiana. Pero por otro lado, es el tema de asesoría. Nosotros, una labor importante que damos asesoría a las iglesias que nos den la oportunidad de hacerlo, al grupo de pastores, alianzas u organizaciones. Les brindamos la asesoría de vida para que ellos puedan hacer lo propio en temas administrativos o constituirse como asociaciones religiosas o representarlos en temas de intolerancia religiosa también. Y junto con ello, bueno, tenemos, puesto que ya tenemos 71 años y fuimos la primera institución como tal, como asociación civil formada en nuestro país, contamos con un gran archivo, tanto fotográfico como documental, que también lo hemos puesto a disposición de amigos, de personas, de hermanos en la fe, que están tratando sus temas de tesis, de maestría, de licenciatura, en sociología, en antropología, en derecho, en psicología. Hay buenos trabajos ya hechos. Uno de ellos es el trabajo de su tesis de maestría de Daisy Yael, que hoy día vive en Londres, en Inglaterra, y ella trata el tema de la historia del pentecostalismo. Otro de los trabajos es también de otro amigo que tiene Ariel Corpus, que da clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
Otro de ellos es una norteamericana, Catherine McIntyre, que también estudió el fenómeno religioso en el estado de Oaxaca. El otro es el hermano Mariano Ávila, que escribió hace algunos años sobre política y cristianos, y a todos ellos les hemos prestado nuestro archivo histórico, nuestro archivo fotográfico, porque, bueno, aparte de las denominaciones como los bautistas, metodistas o presbiterianos, pocas iglesias tienen un archivo como el que nosotros tenemos, ya que como no somos una denominación, pero tenemos documentos que hay testimoniales de hermanos de intolerancia religiosa, testimoniales de apertura de culto público. Te doy un dato, antes del 94, las iglesias se daban de apertura en un departamento de la Secretaría de Gobernación, que era donde se daban los permisos de licencias para juegos pirotécnicos, lotería y culto público, así se llamaba. Entonces, de eso hemos transitado a lo que hoy se llama la Ley de Asociaciones Religiosas y la Dirección General de Asociaciones Religiosas. Entonces, asesoramos esos temas y también cuando nos invitan las autoridades municipales, estatales, en el ámbito también federal o en las cámaras de diputados, tanto locales como federales o en la Cámara de Senadores, exponemos el sentir de nuestros representados. Este es el otro problema, que hay algunos líderes que dicen, yo soy el líder de la iglesia evangélica. En México no existe eso. Nosotros te podemos decir, nosotros representamos a 330 asociaciones religiosas. Y es ahí donde nosotros damos el punto de vista de lo que nosotros exponemos frente a cualquier dinámica social. Entonces también eso hacemos ese trabajo. Asesoramos a las iglesias también en temas de asociaciones civiles, quienes han querido formar, en ayudar a las iglesias por el ámbito social. También tenemos esa experiencia para poderlos capacitar. Hace 2 años tomamos un curso con World Vision, un grupo de pastores. También tenemos otra área de capacitación en violencia de menores, de menores, tanto niños como niñas. Entonces también ofrecemos y lo ponemos a disposición para también pues ver ese tema de violencia infantil en nuestras iglesias. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hacemos, mi estimado Iván. Wow, pues excelente, la verdad que así se necesita. Y curiosamente, hermano Díaz, como comentábamos la otra vez, muchos están queriendo cerrarse, ser sectarios, trayendo a la memoria batallas del siglo XVI y se les olvida la unidad cristiana que hubo en el siglo XIX. Estamos hablando del trabajo en conjunto de muchos cristianos para evangelizar y para trabajar, y desgraciadamente eso, el sectarismo, en vez de ayudar, causa más aflicción al pueblo de Dios. Hermano Díaz, hay una pregunta que bueno, me parece interesante, desde Manuel Becerra, dice, hermanos, Dios les bendiga, ¿qué libros de teólogos mexicanos hay? ¿Qué teólogos mexicanos podrías recomendar, si es que los hay, verdad? Sí, sí los hay. Mira, hay libros de don Gonzalo Báez Camargo, hay libros de Rolando Gutiérrez, hay libros también del doctor Alejandro Treviño, que fue un bautista, ya falleció el hermano. Hay libros de historia hecho por mexicanos, el hermano Carlos Martínez, que hoy día escribe en La Jornada, también tiene buenos esbozos en materia de historia y en materia también de fenómenos de los evangélicos. El hermano Carlos Martínez tiene varios libros del impacto de protestantes en México. Entonces, Carlos Martínez los edita CUPSA, la editorial metodista. Ellos editan los libros del hermano Carlos Martínez, ¿no? Que son son los que ahorita se me vienen a la mente de personas mexicanas. Hay otros más, hay otros hombres mexicanos, pero más van al tema antropológico o social, o psicológico, y también el fenómeno que nuestro país vivió en Chiapas, ¿no? Con el movimiento alzado, hay libros de esas referencias que, si me das permiso, te los escribo y ya tú los pones en posterior ocasión. Claro que sí. El dato preciso de las editoriales. Sí, sería bueno saber de teólogos mexicanos, licenciado Díaz, por el hecho de que la ignorancia, no conocemos conocemos a algunos latinoamericanos, que sí los hay. De hecho, en esta página hemos conversado acerca de teólogos latinoamericanos, pero desgraciadamente por la poca prensa que se tiene, no se conocen a esos teólogos mexicanos que están haciendo un aporte a nuestra nación y a la teología mexicana. Entonces, igual encantadísimo de estos nombres.
conseguir estos libros, sobre todo distribuirlos y sobre todo tratarlos en la página. Claro, claro que sí, hermano, con todo gusto. Perfecto. Perfecto, hermano. Pues ya llevamos 1 hora y 19 minutos. Le agradezco realmente este tiempo, es muy bueno. De hecho, hay muchísimos saludos al licenciado Abdías, hermano, pastor, saludos. Hay una infinidad de comentarios, bueno, los que estoy viendo aquí. Ahí parece que trajo la porra el licenciado Díaz. Es mi familia, hermano, les voy a invitar a la cena. Aquí dice, sí, por favor, escríbanos, hermano. Sí, igual, si el hermano Dios me proporciona esa información, yo encantado de promocionar teólogos mexicanos, que mucha gente solo voltea al norte, de donde vendrá mi socorro, ¿no? O los teólogos europeos, que también se desconoce algo, hermano Díaz, que hay teología española muy buena, también que muchas veces es ignorada y que está en Latinoamérica, pero mucha gente Así no la es. conoce, ¿verdad? Y nos encargaremos, de hecho, esta página es lo que desea hacer, dar a conocer nuestra Y perdón, pues más que esta semana, ¿no? El gran teólogo, hecho a un lado en los últimos años por la Iglesia Católica, Hans Kung, falleció esta semana. Hoy cumpliría, también es el aniversario de el gran teólogo alemán, que yo creo que hubiera sido algo fenomenal si no es que lo matan los nazis, Dietrich Bonhoeffer. Entonces, ahí hay mucho que aprender de ese hombre desde la cárcel. Y desgraciadamente lo que mucha gente propone es que estos autores no eran de sana doctrina, dicen algunos, y lo rechazan, pero desconocen el aporte. Es como si rechazáramos el aporte de un matemático, de un físico, por no tener ciertos pensamientos cristianos, ¿no? Entonces... Sí, desgraciadamente ese es nuestro tema nosotros, ¿no? Obviamente, otra vez por el mismo tema, no podemos, no somos europeos como para pensar como ellos, ¿no? Pero el aporte de Karl Barth, el aporte de Paul Tillich, el aporte de Bonhoeffer, por mencionarte algunos, el aporte de Picasa, el español, digo, no podríamos entender la teología del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI sin estos hombres, ¿no? También. Hasta del propio alemán Immanuel Kant, ¿no? En estas circunstancias, hoy día, desde esta perspectiva teológica. Exactamente. Y es algo que aún se me ha criticado por promover libros de la teología sistemática de Paul Tillich. No, sí te creo. Entonces, pero la intención es esa. Realmente hubo un aporte al cristianismo, es historia del cristianismo leer estos exponentes, sí. Y aún de su manera de hacer teología, teólogos protestantes tomaron. Entonces hay un aporte por parte de ellos. Licenciado Díaz, igual, si gusta compartirnos una reflexión acerca de la persecución y terminamos para que descanse. Claro que sí, claro que sí. La persecución, hermanos, es tan real y tan tangible como el tema de pandemia que estamos viviendo. Y el tema de pandemia como tal, entendiéndolo en nuestro momento histórico que hoy nos toca vivir. El momento histórico que nos toca vivir no es nada más por la pandemia, sino porque somos la iglesia del 2021 y tenemos esta gran responsabilidad de ser coherentes, de ser congruentes con la enseñanza del maestro de maestros, con la enseñanza del maestro de Galilea, con esa enseñanza que tiene que ver con amarnos los unos a los otros, con esa enseñanza que tiene que ver, bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan. Esa enseñanza que tiene que ver que ya no vivimos nosotros, sino es Cristo quien vive en ti y en mí. Y entender que la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor. La importancia de la persecución es que entendamos que el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro, como le pasó a Jesucristo. El enemigo no estaba afuera, el enemigo estaba cenando con él en su grupo de los 12. Así es. Pues excelente, excelente. Yo creo que nos llevamos una rica enseñanza, contexto histórico, de todo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el seminario Charles Spurgeon está abierto. Para todos aquellos que quieran datos, pueden preguntar a un servidor o a la misma página que por ahí me hizo favor Paola Viña de colocarla. Y bueno, licenciado Díaz, muchísimas gracias por este tiempo. Que Dios los siga bendiciendo, que este trabajo que llevan haciendo ya por 71 años siga prosperando y que sea una institución, primero que ya lo es, pero que sea más influyente, porque realmente estoy muy de acuerdo con muchas de sus visiones que han pregonado en esta ocasión. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron en este vivo. Va a ser subido al canal de YouTube, también al podcast de Spotify,
para que lo escuchen y quieran, toda la información que quieran sacar la puedan hacer de ahí, ¿verdad? Entonces, Dios los bendiga, muchas gracias a los que estuvieron conectados y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes, Dios les bendiga, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.